Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 6 de la carta a los Gálatas. Es el último capítulo de esta epístola interesante que Dios nos ha dejado a través del apóstol Pablo. En este capítulo, el último capítulo de esta epístola, el apóstol Pablo exhorta a los creyentes a restaurar a aquellas personas, aquellos hermanos que han caído en pecado. Mira que continúa con la temática que estaba presentando en el capítulo 5 y ahora dice, hay que tener amor, misericordia a aquellas personas. También advierte sobre la importancia de sembrar para el espíritu y no para la carne. Explica que la circuncisión no tiene valor para la justificación y concluye con una bendición y una oración por la paz y la misericordia de Dios. Es importante entonces leer este capítulo y centrar nuestras vidas en Cristo Jesús. Te invito entonces, Gálatas capítulo 6, dice la Biblia: Hermanos, si alguno fue sorprendido o fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Nótese bien, Pablo está hablando de un tema interesante y muy importante, por cierto. Y es un tema que no solamente es para el pueblo de Israel, o era para la nación de aquel entonces, o para la iglesia de Galacia, sino para nosotros hoy también es fundamental este tema. Porque hoy día es muy fácil juzgar, es muy fácil criticar y condenar a las personas. Cuando alguien se equivoca, de una vez como junta de iglesia nos dedicamos a juzgar a esta persona y a veces se hacen procesos que no van de acorde a la palabra del Señor. Recuerda que la Biblia tiene un procedimiento claro y específico de qué hacer y cómo actuar cuando una persona se equivoca o cae en pecado. Mateo capítulo 18, el mismo Jesús dejó todo bien escrito. Y ahora el apóstol Pablo le coloca un tinte interesante. Dice, hay que restaurarle con espíritu de mansedumbre. Versículo 2 dice, sobrellevad los unos la carga de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Sobrellevad. La sierva del Señor en Mensajes Selectos, página 117 del año 1901, dice así: la restauración no debe hacerse con orgullo, intromisión ni altivez, sino con espíritu de humildad. No desdeñéis a vuestro hermano diciendo, me he chasqueado y no voy a intentar ayudarte. Esto es algo grave, querido hermano. No podemos hacer esto. Si tú ves que un hermano cayó, debes ir y ayudarle a restaurar en el nombre del Señor, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque tal vez tú en algún momento caigas también. Y así como quieres que te traten a ti, debes tratar a los demás. Es importante esto que está mencionando aquí el apóstol Pablo, querido hermano, y nosotros debemos tenerlo en cuenta. De hecho, como iglesia adventista del séptimo día, tenemos esa parte bien definida. En el manual de la iglesia dice, y lo he mencionado en varias reflexiones, tal vez si estás pendiente de cada reflexión lo hayas escuchado, pero el manual de la iglesia dice acerca del proceso de disciplina. Allí se menciona y se destaca, se deja con énfasis que el propósito de un proceso de disciplina es redimir a la persona. Ese es el propósito, redimir. No es cerrarle la puerta a la persona y decirle, usted es un pecador, ya está perdido, está en las manos de Satanás, así que no tiene oportunidad. No, ese no es el propósito. Pero a veces se comete el error y se da esa impresión a la persona que está siendo disciplinada en la iglesia. Qué triste por esto. Porque esa iglesia que está haciendo este procedimiento está olvidando cuál es la esencia de ese procedimiento de disciplina, que es redimir, rescatar a la persona. El apóstol lo está dejando en claro aquí. Si tú ves a alguien que se equivoca, en vez de salir a rumorar de él y en vez de salir a hablar mal de él y que toda la iglesia se entere, ve, siéntate con él, estando tú y él solos, dijo Cristo Jesús allí en Mateo. Y entonces salva, rescata a tu hermano. Si el hermano se arrepiente, entonces habrá salvado a tu hermano. Pero si tú ves que el hermano se equivocó y empiezas a hablar con uno y con otro del error que cometió el hermano, entonces tú estás cometiendo un peor error que el de aquel hermano. Tenemos que amarnos unos a otros. Y Pablo dice, el versículo 3, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga.
importantísimo esto. Esta es una gran verdad que encontramos en la palabra del Señor. La salvación es individual, si cada uno llevará sus propias cargas. Ahora, no quiere decir, y el apóstol Pablo no está dejando aquí el mensaje de que nosotros solo vamos a cargar. No, Jesús se ofrece para ayudarnos a llevar esas cargas. Algunos cristianos cometen el error de no compartir sus cargas con Jesús, pero Cristo nos invita a todos a que acudamos a Él y nos promete alivio del cansancio que nunca podríamos soportar por nuestra propia fuerza. Así que, hermano, hay que ir a Cristo Jesús. Mateo 11, 28 y 29 y 30, allí lo menciona Cristo. Ve a Jesús, lleva tus cargas, pero tú mismo tienes que hacerlo. Nadie va a cargar tus cargas, solamente Cristo Jesús. No esperes que porque tú estás viviendo con la persona más consagrada, entonces tú también te vas a salvar. Si no tienes ese encuentro con Cristo, nada puede suceder. Es importante entonces que entiendas esto. Luego, versículo 7, mira lo que dice el apóstol. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Gloria al Señor. Una gran verdad. Lo que siembras, eso vas a cosechar. Y la sierva del Señor dice en Mensajes Selectos, página 126 del año 1901. El Espíritu de Dios mantiene el mal bajo el dominio de la conciencia. Cuando el hombre se ensalza por encima de la influencia del Espíritu, recoge una cosecha de iniquidad. Sobre un hombre tal, el Espíritu tiene una influencia cada vez menor para restringirlo de sembrar semillas de desobediencia. Las advertencias tienen cada vez menos poder sobre él. Gradualmente pierde su temor de Dios. Siembra para la carne y cosechará corrupción. Está madurando la cosecha de la semilla que él mismo ha sembrado. Desprecia los santos mandamientos de Dios. Su corazón de carne se convierte en un corazón de piedra. La resistencia a la verdad lo confirma en la iniquidad. Como los hombres sembraron semillas de maldad, la impiedad, el crimen y la violencia prevalecían en el mundo antediluviano. Todos debieran ser inteligentes en cuanto a la causa por la cual el alma es destruida. No se debe a algún decreto que Dios haya enviado contra el hombre. Él no hace que el hombre sea espiritualmente ciego. Dios proporciona suficiente luz y evidencias para capacitar al hombre a fin de distinguir entre la verdad y el error, pero no lo fuerza para que reciba la verdad. Le da la libertad de elegir el bien o el mal. Si el hombre recibe la evidencia que es suficiente para guiar a su juicio en la dirección correcta y elige el mal una vez, lo hará más fácilmente la segunda vez. La tercera vez se apartará de Dios aún con mayor avidez y elegirá estar al lado de Satanás. Y continuará en este proceder hasta que sea confirmado en el mal y crea que es verdad la mentira que lo ha fomentado. Su resistencia ha producido su cosecha, porque ha decidido irse tras el mal. Otro texto dice, carta 156 del año 1900, verdad admirable, esta es una espada de dos filos que corta por ambos lados. Esta cuestión de vida o muerte está delante de toda la raza humana. La elección que hagamos en esta vida será nuestra elección para toda la eternidad. Recibiremos o vida eterna o muerte eterna. No hay un lugar intermedio, no hay un segundo tiempo de gracia. Se nos exhorta a vencer en esta vida como Cristo venció. El cielo nos ha proporcionado abundantes oportunidades y privilegios, de modo que podamos vencer como Cristo venció y nos sentemos con Él en su trono. Pero para que seamos vencedores no debemos acariciar en nuestra vida las inclinaciones carnales. Todo egoísmo debe cortarse de raíz. Y allí está el mensaje claro. Así que, hermano, tenemos que seguir a Cristo Jesús y obedecer su palabra. Recuerda que lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Por eso debes tener en cuenta muy bien lo que haces. Y el apóstol Pablo está enseñando a aquella iglesia para que tomen buenas decisiones, para que sigan el mensaje de Cristo. Luego el versículo 11 hasta el versículo 17, empieza Pablo a mencionarles acerca de la gloria que él tiene. Él se gloría en la cruz de Cristo. Otros se glorían en otros asuntos, pero él dice, yo me glorío en la cruz. Versículo 14, mira lo que dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Dice la carta 129 del año 1898. En la cruz de Cristo contemplamos nuestra eficiencia, nuestra inextinguible fuente de poder. Gloria al Señor. Y sigue diciendo otro texto de la misma carta. Contemplad en la cruz de Cristo la única garantía segura para la excelencia individual y el éxito.
Y mientras más prendado esté el corazón de Cristo, más seguro es el tesoro en el mundo eterno. Gloria al Señor. Revue Angel del 29 de mayo del año 1900 dice: Pablo era un ejemplo viviente de lo que debe ser cada cristiano. Vivía para la gloria de Dios. Sus palabras llegan resonando hasta nuestro tiempo. Para mí el vivir es Cristo. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El que una vez fuera perseguidor de Cristo en la persona de sus santos, ahora exhibe ante el mundo la cruz de Cristo. El corazón de Pablo ardía de amor por las almas y consagró todas sus energías para la conversión de los hombres. Nunca vivió un obrero más abnegado, ferviente y perseverante. Su vida era Cristo. Realizaba las obras de Cristo. Todas las bendiciones que recibían eran estimadas como otras tantas ventajas para ser usadas en bendecir a otros. Gloria al Señor. Qué lindo mensaje el que nos deja la palabra de Dios a través del apóstol Pablo. Mensajes Selectos, página 49 del año 1898 dice: Cristo colgando en la cruz era el Evangelio. Ahora tenemos un mensaje: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los miembros de nuestra iglesia no querrán conservar los ojos fijos en un Salvador crucificado y resucitado, en quien se centran sus esperanzas de vida eterna. Este es nuestro mensaje, nuestro tema, nuestra doctrina, nuestra advertencia al impenitente, nuestro estímulo para el sufriente, la esperanza para cada creyente. Si podemos despertar el interés de los hombres para que se fijen los ojos en Cristo, podemos entonces ponernos a un lado y pedirles únicamente que continúen fijando los ojos en el Cordero de Dios. Así reciben la lección: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Aquel cuyos ojos estén fijos en Jesús dejará todo, morirá al egoísmo, creerá en toda la palabra de Dios que es tan gloriosa y admirablemente ensalzada en Cristo. Cuando el pecador ve a Jesús como Él es, un Salvador pleno de compasión, la esperanza y la confianza se posesionan de su alma. El alma desvalida se rinde sin reservas ante Jesús. Ante la visión de Cristo crucificado, nadie puede alejarse con una duda que perdure. La incredulidad desaparece. Gloria al Señor. Qué maravillosos mensajes. Y último texto que quiero leerte en este momento. Mensajes Selectos, página 56 del año 1899. La cruz del Calvario desafía y finalmente vencerá a todo poder terrenal e infernal. En la cruz se centra toda influencia y de ella fluye toda influencia. Es el gran centro de atracción, pues en ella Cristo entregó su vida por la raza humana. Este sacrificio se ofreció con el propósito de restaurar al hombre a su propia elección original. Sí, aún más, fue ofrecido para transformar enteramente el carácter del hombre, haciéndolo más que vencedor. Los que vencen al gran enemigo de Dios y del hombre con la fortaleza de Cristo ocuparán una posición en los atrios celestiales por sobre los ángeles que nunca han caído. Cristo declara: yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Si la cruz no encuentra una influencia a favor de ella, la crea. La verdad para este tiempo se revela generación tras generación como verdad presente. Cristo en la cruz fue el medio por el cual la verdad y la misericordia se encontraron y la justicia y la paz se besaron. Este es el medio que ha de conmover al mundo. Gloria al Señor. Y es el mensaje que el apóstol está dejando aquí a los Gálatas como último mensaje en esta carta. Les dice: miren, no se apeguen a esos maestros judaizantes que vienen enseñándoles que se esclavicen otra vez a esa ley que los somete, hablando de la ley ceremonial. No se esclavicen más allí. Gloríense en Cristo y en la cruz. Esto es lo que debemos ensalzar y exaltar. Y él ahora habla de aquellos maestros judaizantes que les mandan a circuncidarse y hacer todas esas ceremonias. Él le dice: ni siquiera ellos las practican, ni siquiera ellos viven la fe, simplemente los someten a ustedes, los esclavizan. Pero Cristo vino a darnos libertad y es a Él a quien nosotros debemos seguir, servir para tener libertad. Recuerda, lo que tú siembres, eso cosecharás. Y si siembras a Cristo en tu corazón, entonces vas a cosechar libertad, vida y salvación, porque eso es Cristo. Si siembras el Espíritu Santo, como te mencioné en el día de ayer en el capítulo 5, si siembras el Espíritu Santo, vas a tener el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Así que siembra el Espíritu Santo en tu corazón y permite que Él te guíe por el camino correcto. Y como Pablo termina esa carta
a la iglesia. Así hoy quiero terminar este mensaje contigo. Dice el versículo 18: hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Este es mi deseo, querido hermano, que tú te aferres a Cristo Jesús y permitas que Él te conduzca, te guíe y te lleve siempre por el camino correcto. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 6 de la carta a los Gálatas. Que el Señor te bendiga y te regale un feliz día.